Mi gente, hay palabras que un político puede decir en una tarima y la gente hasta se las aplaude, pero después llega el momento de bajar esa palabra de la tarima, ponerla encima de la mesa y preguntarle, ¿tú estás dispuesto a usar esa misma palabra cuando los señalados están sentados dentro de tu propia casa? Porque hablar de la claque queda bonito, hablar de los que compran influencias, de los que protegen intereses, de los que se reparten el país entre amigos, eso suena fuerte, eso produce titulares, eso hace que un político parezca rebelde aunque lleve el uniforme del mismo sistema que está denunciando. Pero una denuncia no se mide por lo duro que suena, se mide por hasta dónde tú estás dispuesto a llevarla, se mide cuando la evidencia toca a los tuyos, se mide cuando la decisión incómoda no la tomó el partido contrario, sino legisladores de tu propio partido. Y se mide sobre todo cuando llega la hora de escoger entre proteger un discurso o confrontar una contradicción. Pablo José Hernández salió a decir que la claque no tiene un solo color, que hay gente que compra, gente que se vende, políticos que usan el poder, analistas que cobran mientras aparentan objetividad y funcionarios que presuntamente pueden controlar hasta las historias que llegan a la prensa. Y escúchame bien, si eso se va a denunciar de verdad, que se denuncie. Aquí nadie debe proteger una estructura podrida porque vista de azul, de rojo, de verde o de cualquier color. Pero precisamente por eso la vara tiene que medir igual. Entonces el muchacho, este bobo criado, que es el líder del Partido Popular Democrático, pues ha salido a hablar, como yo les dije a ustedes, a hablar los otros días de que si la claque política, que Francisco Domenech era la claque política y que en su partido no iba a tolerar las claques políticas. Y yo les dije que era un hipócrita, que era un cleca atacando la claque. Porque si él no tiene conocimiento de la definición de la palabra que estaba utilizando, pues él tenía que entender que la claque fue quien escogió al cleca que está tratando ahora de tomar el control de un partido político para luego tomar el control de nuestro país, que es el Partido Popular Democrático. ¿Qué son claques? Pues los que ciegamente respaldan a todas estas estupideces políticas como ellos, que hoy dice que Puerto Rico no es una colonia, y él lo dice por ahí con orgullo cabrón, pero nadie se atreve a decirle por qué usted apoya la ley 60. El niño Pablo apoya la ley 22, la ley 60, lo ha dicho. Es más, el Partido Popular Democrático, en la Cámara de Representantes, el Partido Popular Democrático suscribió el que se extendiera la ley 22 como por 30, 40 años para que no pagaran contribuciones, bueno, para que se la ajustaran a un 4%, pero para que no pagaran contribuciones los que ya están eternamente. Pues el niño Pablo y el Partido Popular Democrático actuaron como clecas defendiendo la claque porque son parte de la claque aunque sean clecas. Mire qué mix. Mira, Molina no dejó una palabra flotando en el aire, no lanzó bobo criao y después se fue por la puerta, le puso el recibo al lado, le puso la contradicción, le puso la actuación del Partido Popular y después le devolvió la palabra claque convertida en un espejo. Eso es lo que Molina acaba de hacer, decirle a Pablo que denunciar una estructura de poder no vale de nada si tú solamente la reconoces cuando está ocupada por tus adversarios. Ese es el cantazo. Porque el problema de la política puertorriqueña no ha sido la falta de discursos contra la corrupción. Discursos sobran, conferencias de prensa sobran, frases históricas sobran. Lo que ha faltado es la voluntad de aplicar la misma indignación cuando el nombre que aparece en el papel tiene tu apellido político. Pablo José habló de una claque que trasciende partidos. Y hasta ahí, correcto. Una red de influencia no pregunta primero si tú eres popular o PNP.
El dinero no tiene una insignia pegada en la frente. Los contratos no cantan himnos de partido. Los cabilderos no entran a una oficina preguntando qué bandera combina mejor con la corbata. El poder se mueve buscando acceso, busca una puerta, busca una firma, busca a alguien dispuesto a justificar lo injustificable con palabras bonitas como desarrollo, certeza, competitividad o el mejor interés de Puerto Rico. Por eso, cuando Pablo dice que la claque tiene gente de todos los colores, la respuesta no puede ser simplemente «¡Qué discurso tan valiente!». No, la respuesta seria es «Perfecto, Pablo, vamos a probar tu teoría con los tuyos». Ahí es que empieza el examen, no cuando señalas a Francisco Domenech. No cuando golpeas al PNP desde una tarima popular. El examen empieza cuando alguien coloca frente a ti una votación, una medida o una contradicción que involucra al Partido Popular Democrático y te pregunta, ¿vas a usar la misma palabra? Porque liderar un partido no es solamente cambiarle el himno, no es modernizarle el logo, no es grabar videos bien producidos, no es decir que llegó una refundación cada vez que el partido necesita quitarse de encima el polvo de sus derrotas. Liderar significa responder por la dirección política de la colectividad. Y aquí hay que hacer una precisión para hablar con seriedad. Pablo José no ocupaba un escaño en la legislatura de Puerto Rico para emitir personalmente ese voto. Él es el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático. Así que el argumento correcto no es inventar que Pablo apretó un botón que no podía apretar. El argumento es otro y es más fuerte. ¿Qué responsabilidad asume el líder cuando miembros de su partido respaldan una política que contradice la imagen que él está vendiendo? Eso es liderazgo. No cargar automáticamente con cada decisión individual como si fueras dueño de la conciencia de todos. Pero tampoco esconderte detrás de la independencia de cada legislador cuando la votación incomoda. Un líder tiene derecho a explicar, tiene derecho a diferir, tiene derecho a decir, mi delegación tomó esa decisión y yo no estoy de acuerdo. O puede decir, sí, yo la respaldo y estas son mis razones. Lo que no puede hacer es pedirle al país que lo vea como el azote de la claque y tratar como invisible aquello que ocurre dentro de su propia estructura. Ahora vamos a la Ley 22, que hoy vive dentro de la Ley 60, porque aquí tampoco vamos a engañar a nadie. La medida aprobada no significa que absolutamente todo inversionista nuevo se queda pagando 0% para siempre. La Ley 38 de 2026 extendió el programa hasta el año 2055. Para nuevas solicitudes, desde enero de 2027 estableció una tasa preferencial de 4% sobre determinados intereses, dividendos y ganancias de capital, y los decretos anteriores no desaparecieron por arte de magia. Los compromisos ya concedidos se preservaron bajo las reglas aplicables. Esa es la precisión. Pero que nadie use esa precisión para esconder la pregunta grande. Subir de 0 a 4% para futuros solicitantes no convierte automáticamente una política privilegiada en una política justa. 4% sigue siendo una tasa preferencial. Extender el programa hasta 2055 significa amarrar esa política pública durante casi 3 décadas adicionales, y preservar decretos existentes significa que la desigualdad que la gente ya siente no desaparece mañana. Así que no, el 4% no tumba el argumento de Molina, lo fortalece. Porque aún con esa tasa nueva, la medida extendió hasta 2055,
un programa de trato contributivo preferencial. Y mientras a los futuros solicitantes les ajustaron una parte, los derechos de los decretos anteriores quedaron protegidos. Ese es precisamente el recibo que Molina está levantando. Al puertorriqueño le cobran completo, al privilegiado le negocian el porciento, le protegen el decreto y le extienden la puerta por décadas. ¿Qué recibe Puerto Rico a cambio? No en un folleto, no en un estudio pagado por la misma agencia encargada de promover los incentivos, no en una conferencia donde todo son proyecciones. ¿Qué recibe el país de forma medible? ¿Cuántos empleos permanentes? ¿Cuánto salario local? ¿Cuánta actividad económica que no habría ocurrido sin el incentivo? ¿Cuántas empresas puertorriqueñas se benefician? ¿Cuántas propiedades terminaron convertidas en activos de especulación? ¿Cuántas comunidades pagaron el precio mediante desplazamiento? ¿Cuánto dinero deja de entrar al fondo general? ¿Y quién audita con datos públicos que cada beneficiario cumpla de verdad? La política económica no se debe evaluar como una religión. No es yo creo en incentivos contra yo odio a los inversionistas. Eso es una trampa infantil para evitar la fiscalización. Puerto Rico necesita inversión, necesita capital, necesita empresas, necesita empleos bien pagados, pero precisamente porque los necesita, no puede regalar incentivos sin medir resultados. Un incentivo debe ser un contrato con el país. Tú recibes un beneficio y Puerto Rico recibe algo verificable a cambio. Si no cumples, hay consecuencias. Si exageraste los resultados, se revisa. Si utilizaste el decreto para una actividad distinta, se cancela. Si el programa empeora la vivienda o desplaza comunidades, se corrige. Y si después de años la matemática no cuadra, se termina. Eso no es estar contra el desarrollo. Eso es negarse a confundir desarrollo con privilegio. Porque durante demasiado tiempo al puertorriqueño se le ha dicho que tiene que sacrificarse para que algún día llegue la prosperidad. Le suben la luz, le suben el agua, le suben el costo de la compra, le cobran contribuciones, le cobran permisos, le cobran patentes, le cobran hasta por respirar dentro de su pequeño negocio. Y cuando pregunta por qué a otro se le ofrece una tasa que él jamás ha visto, que le contestan que no entiende de economía. No, papi, la gente entiende perfectamente. Entiende que al comerciante local le piden evidencia hasta del tornillo que compró. Entiende que una enfermera no puede mover su salario a una categoría especial. Entiende que un maestro no puede solicitar un decreto para que su esfuerzo valga 4%. Entiende que una familia que lleva generaciones aquí no recibe un premio contributivo por haberse quedado. Y entiende que cuando una persona con dinero llega al país, aparecen abogados, asesores, funcionarios y cabilderos para explicarle cada puerta que puede abrir. Ahí es que la palabra claque deja de ser un recurso de campaña, porque una claque no es solamente un grupo que aplaude en una actividad. Políticamente también puede ser el ecosistema que fabrica consentimiento. Uno redacta, otro cabildea, otro consigue la reunión, otro vende la medida en televisión, otro publica el estudio, otro levanta la mano y después aparecen 20 voces diciendo que todo se hizo por el bien del pueblo. Aquí nadie tiene que inventarse un delito para entender el señalamiento. Molina está haciendo un juicio político. Está diciendo que quienes ayudaron a proteger y prolongar ese privilegio actuaron como parte de la claque que Pablo ahora pretende denunciar. Y la evidencia política no está escondida. Está en la medida, está en la extensión, está en la protección de los decretos, está en el silencio del líder cuando la contradicción aterriza frente a su partido. Si alguien cree que esa política produce más de lo que cuesta, que enseñe los números completos, pero que no trate de esconder la decisión debajo de una consigna contra la claque. La diferencia entre una política pública y un favor es la transparencia. La diferencia entre una inversión y un privilegio es la reciprocidad. La diferencia entre
Liderazgo y propaganda es la capacidad de responder cuando la pregunta viene de frente. Y Molina fue quien puso esa pregunta donde Pablo no la puede seguir esquivando. Pablo llegó con una frase, Molina llegó con el expediente. Pablo llegó señalando para afuera. Molina le viró la mano hacia adentro. Pablo quiso repartir certificados de pureza. Molina le recordó quiénes caminaron con él hasta la mesa donde se protegió el privilegio. Le está diciendo, antes de repartir certificados de pureza, mira la conducta del partido que tú presides. Y que nadie trate ahora de cambiar el tema diciendo, bueno, pero todos los partidos... No, hoy el que salió con la consigna fue Pablo. Hoy el que quiso presentarse como enemigo de la claque fue Pablo. Hoy el que preside el Partido Popular Democrático es Pablo. Y hoy el recibo que Molina puso encima de la mesa lleva el nombre político del partido que Pablo dirige. Que responda Pablo, sin cambiar de tema, sin señalar para otra oficina, sin mandar a otro portavoz. El cambio no se prueba señalando la suciedad del vecino, se prueba cuando encuentras suciedad en tu sala y no apagas la luz para que nadie la vea. Las palabras cambian, pero el pueblo sigue pagando. Ese es el punto que no puede perderse entre los insultos. Molina utiliza la palabra cleca para desenmascarar a quienes terminan defendiendo la misma claque que dicen combatir. El juego de palabras pega, se va a compartir, va a producir comentarios, pero si nosotros nos quedamos solamente celebrando el vacilón, nos convertimos exactamente en lo que estamos criticando. Gente aplaudiendo un sonido sin exigir contenido. Y aquí estamos con Molina, no solamente porque habló duro, estamos con él porque conectó las palabras de Pablo con una decisión que Pablo no estaba mencionando. Estamos con él porque no permitió que una consigna borrara la memoria. Estamos con él porque mientras el niño Pablo del Lambío estaba fabricándose una imagen de rebelde, Molina apareció con el recibo que le dañó la producción. Y ese recibo se puede mirar, busca la medida, busca quién votó, busca qué cambió, busca quién se beneficia, busca cuánto paga, busca qué auditorías existen, busca qué datos son públicos y después pregúntale a cada partido cuál es su posición, no su eslogan, su posición. Y ahora te pregunto a ti, sin fanatismo, sin defender colores, Pablo debe responder públicamente por la posición que asumieron legisladores de su partido sobre esta extensión. ¿Tú crees que una tasa de 4% y la extensión hasta 2055 son un intercambio justo para Puerto Rico? ¿O entiendes que el país está amarrando por décadas un privilegio cuyos resultados todavía no se han demostrado con la transparencia que merece el pueblo? Escríbelo abajo y dime algo. ¿Dónde está la respuesta de Pablo? ¿Dónde está el líder que habla tan fuerte cuando señala para afuera? ¿Por qué se queda el niño Pablo tan tranquilito cuando el recibo toca la puerta del Partido Popular? ¿Va a explicar la posición de su delegación o va a esconderse detrás de otra consigna? Dime qué tú ves. Porque si de verdad queremos salir de este ciclo, tenemos que dejar de ser fanaticada y convertirnos en fiscalizadores. El político cuenta con que tú olvides, cuenta con que te entretengas con la pelea, cuenta con que compartas el insulto y nunca busques la votación, cuenta con que te aprendas la consigna y no leas la ley, cuenta con que defiendas al tuyo antes de conocer los hechos. Y ahí, sin darnos cuenta, es que todos podemos terminar haciendo el trabajo de la claque, gratis, repitiendo, justificando, atacando al que pregunta, celebrando al que habla duro aunque no responda. Y que no traten de sacar a Pablo del centro de esta discusión,
Pablo fue quien levantó la consigna. Pablo es quien preside el partido. Pablo es quien quiere vender una refundación. Y Pablo es quien ahora tiene que responder el señalamiento que Molina le puso de frente. Nosotros no vamos a permitir que cambien el tema. No vamos a dejar que conviertan a Molina en el problema por haber dicho la verdad incómoda. El problema es la contradicción. El problema es la claque. No es cambio. Cambiar el himno sin cambiar la conducta no es cambio. Y denunciar el privilegio con una mano mientras con la otra se protege una política que lo prolonga, tampoco es cambio. La vara es sencilla. Si la claque no tiene color, la fiscalización tampoco. Si el privilegio está mal cuando lo impulsa el PNP, también está mal cuando lo suscribe un popular. Si la falta de transparencia es peligrosa con Francisco Domenech, también lo es dentro de cualquier comité, caucus, oficina o delegación. Y si una ley es buena, que sobreviva los datos, que sobreviva las auditorías, que sobreviva las preguntas, que sobreviva la comparación con lo que paga la gente de aquí. Al final, Molina le quiso devolver la palabra claque a Pablo como un espejo. Ahora le toca a Pablo decidir si mira el reflejo, si lo explica, si lo corrige o si rompe el espejo y acusa al que se lo puso de frente. Pero el país ya no está para palabras de temporada. Puerto Rico no necesita otra guerra de consignas. Necesita líderes que estén dispuestos a perder aplausos para no perder la verdad. Necesita partidos que puedan fiscalizarse por dentro. Necesita incentivos que produzcan resultados comprobables. Necesita una economía donde venir a invertir sea bienvenido, pero quedarse a vivir, trabajar y levantar una familia no sea castigado. Así que no, esto no termina en claques contra clecas. Eso fue el remate de Molina. La discusión de verdad empieza después del remate. Empieza cuando apagamos el ruido, abrimos el expediente y preguntamos quién levantó la mano, qué se aprobó, quién ganó y qué recibió el pueblo. Porque una claque vive del aplauso automático y un pueblo libre comienza exactamente donde se acaba ese aplauso y empieza la pregunta. Aquí no se viene a proteger colores, aquí se viene a mirar el recibo y el recibo, papi, no aplaude, el recibo habla, zumba.